Si su pueblo le quiere de verdad, ¿por qué hay soldados en las calles? Esta simple pregunta logró lo que miles de protestas no pudieron: dejar sin palabras al implacable general Velasco, el dictador que controlaba todo, excepto la verdad. En este video veremos el momento exacto en que un régimen comienza a desmoronarse. No por una revolución armada, no por presión internacional, sino por 7 palabras que expusieron la contradicción fundamental de toda dictadura. Si gobiernas con amor, ¿por qué necesitas gobernar con miedo? La sala imperial del Palacio Presidencial nunca había sido un lugar para sorpresas. Con sus techos abovedados y sus grandes candelabros de cristal, era un espacio diseñado para impresionar, para recordar a todos quién tenía el verdadero poder. En días de conferencia de prensa, esta sala se transformaba en el escenario perfecto para el gran teatro político del régimen de Velasco. El protocolo era tan meticuloso como previsible. 2 horas antes del evento, un equipo de seguridad inspeccionaba cada centímetro del recinto, cada micrófono, cada silla. Los fotógrafos oficiales preparaban sus equipos en posiciones predeterminadas, donde la luz favorecería el perfil del general. Nada quedaba al azar. Mientras los periodistas acreditados comenzaban a llenar la sala, 4 guardias de élite vigilaban desde las esquinas, aparentemente discretos, pero con miradas que escudriñaban cada movimiento sospechoso. La mayoría de los asistentes habían pasado por un riguroso proceso de selección. Solo aquellos con historiales limpios de críticas al régimen recibían las codiciadas invitaciones doradas para estas conferencias. A primera vista, podría parecer una rueda de prensa normal de cualquier democracia moderna. Había cámaras, periodistas con libretas, incluso una mesa con café y pastelillos en la parte posterior. Pero los detalles delataban otra realidad. Los periodistas hablaban en susurros, intercambiando miradas nerviosas. Nadie bromeaba, nadie se relajaba completamente. El equipo de comunicación de Velasco había distribuido discretamente una lista de temas recomendados para preguntar. Un eufemismo bien conocido por todos los presentes. Desviarse de esa lista podía significar que tu medio perdiera la acreditación oficial, o peor aún, que recibieras una visita de cortesía de los agentes de inteligencia. La coreografía estaba perfectamente ensayada. Primero, el portavoz oficial anunciaría al respetado líder. Luego, Velasco entraría por la puerta principal, mientras la música nacional sonaba suavemente por los altavoces. Los periodistas se pondrían de pie por respeto, aunque todos sabían que era por obligación. Después vendría el discurso de apertura, siempre lleno de estadísticas favorables y logros exagerados que nadie se atrevía a cuestionar. El sistema de sonido había sido ajustado para que la voz de Velasco resonara con autoridad. Los técnicos manipulaban el volumen para que sus momentos de énfasis parecieran más potentes, y las cámaras estatales solo lo captaban desde ángulos que acentuaban su postura dominante. Cualquier signo de debilidad, cualquier momento de duda, quedaba fuera del registro oficial. Lo más revelador era el sistema para las preguntas. Los periodistas debían levantar la mano, y el propio Velasco, con un gesto que simulaba espontaneidad, pero que había sido cuidadosamente planeado con su equipo, seleccionaba a quién concedía la palabra. Invariablemente, los primeros en ser elegidos eran los representantes de medios estatales, que formulaban preguntas aduladoras diseñadas para resaltar las virtudes del régimen. Esta no era una conferencia de prensa real, era una obra de teatro con un guión preestablecido. Una pieza de propaganda magistralmente orquestada donde cada pregunta y cada respuesta formaban parte de una narrativa mayor, la del líder infalible, el padre protector, el comandante supremo. El equipo personal de Velasco supervisaba todo desde las sombras. Su jefe de prensa, un hombre con apariencia de académico pero con métodos de intimidación bien conocidos, observaba a cada periodista, anotando quiénes parecían demasiado curiosos o insatisfechos. Al día siguiente, esos nombres aparecerían en informes especiales sobre elementos potencialmente desestabilizadores. Para Velasco, estas conferencias nunca habían representado un riesgo. Eran simplemente otra herramienta de control, otra forma de proyectar una imagen de transparencia mientras reforzaba su dominio absoluto. Durante años,
Este sistema había funcionado a la perfección, creando la ilusión de un diálogo democrático, donde solo existía un monólogo autoritario. Pero ese día, algo imperceptible flotaba en el ambiente. Quizás era la forma en que uno de los jóvenes periodistas en primera fila mantenía su mirada fija, sin la habitual expresión de temor reverencial. O tal vez era el ligero temblor en la mano de Velasco, mientras revisaba sus notas una última vez antes de entrar. Pequeñas señales que nadie, ni siquiera el perspicaz equipo de seguridad, pudo interpretar correctamente. Ese temblor en la mano del dictador no era accidental. Detrás del uniforme impecable y las medallas relucientes, Alejandro Velasco ocultaba al hombre que realmente era. Una figura construida meticulosamente durante décadas, pieza por pieza, hasta crear la ilusión perfecta de autoridad inquebrantable. Pero en la intimidad de su residencia presidencial, lejos de las cámaras y los micrófonos, emergía otra persona completamente distinta. Cada mañana, Velasco seguía el mismo ritual frente al espejo de su baño privado. Primero, afeitaba cuidadosamente cada centímetro de su rostro, obsesionado con eliminar cualquier imperfección. Luego, durante exactamente 7 minutos, practicaba expresiones faciales, la sonrisa paternalista, la mirada severa, el gesto de preocupación patriótica. Sus ayudantes más cercanos sabían que no debían interrumpirlo durante este proceso. Un general que había comandado tropas en combate, paradójicamente, necesitaba estos minutos para construir la imagen del líder que pretendía ser. Su ascenso al poder no había sido accidental. Nacido en una familia de clase media en una provincia olvidada, el joven Alejandro encontró en el ejército no solo una carrera, sino una identidad. Mientras sus compañeros celebraban ascensos con fiestas, él estudiaba manuales de estrategia militar hasta la madrugada. «Nadie trabaja más duro que yo», repetía a quienes le preguntaban por su meteórico ascenso. A los 35 años ya era general, a los 42 ministro de Defensa, y a los 45 tras un movimiento patriótico de restauración nacional, como él mismo denominó al golpe de Estado. Se convirtió en el hombre más poderoso del país. Lo que pocos conocían era su obsesión por el control. En reuniones ministeriales, colocaba él mismo las sillas, calculando distancias exactas entre cada una. Los documentos en su escritorio debían estar perfectamente alineados, y las llamadas telefónicas cronometradas al segundo. Cuando un ministro excedía su tiempo de intervención, Velasco no interrumpía verbalmente. Simplemente comenzaba a tamborilear sus dedos sobre la mesa, un gesto que todos habían aprendido a temer. El mensaje era claro. En su presencia, el tiempo mismo le pertenecía. La transformación de las instituciones democráticas ocurrió de manera tan gradual que muchos ciudadanos apenas notaron el momento exacto en que su país dejó de ser una democracia. Primero fue el Tribunal Supremo, cuyos jueces fueron reemplazados uno a uno por leales al régimen. Luego el Congreso, donde leyes de emergencia nacional otorgaron poderes especiales al Ejecutivo. Finalmente, los medios de comunicación, adquiridos por empresarios cercanos al círculo presidencial, o presionados hasta la autocensura. En su mente, estas acciones no constituían una tiranía sino actos de amor patriótico. Un padre a veces debe ser severo, explicaba a su círculo íntimo mientras firmaba decretos que restringían libertades fundamentales. La metáfora familiar no era casual. Velasco había construido toda su narrativa pública en torno a la imagen del padre protector de la nación, dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos, los ciudadanos. Este autoengaño se reforzaba mediante un elaborado sistema de adulación. Su gabinete estaba formado no por los más competentes, sino por los más leales. Un antiguo compañero de academia militar que una vez cuestionó una decisión táctica de Velasco en una reunión privada, amaneció al día siguiente con órdenes de traslado a una remota base fronteriza. El mensaje circuló rápidamente. La lealtad no consistía en dar buenos consejos, sino en aplaudir cada decisión. En los medios controlados por el régimen, la imagen de Velasco adquirió dimensiones casi míticas. Reportajes especiales mostraban al presidente visitando escuelas, inaugurando hospitales, consolando víctimas de desastres naturales. Mientras tanto, crecía la narrativa sobre enemigos de la patria,
que acechaban desde dentro y fuera del país. Estos enemigos, convenientemente abstractos, justificaban medidas cada vez más represivas. La brillantez de esta estrategia residía en su circularidad. Cuanto más se perseguía a los supuestos enemigos, más parecían confirmar su existencia. Lo que nadie sospechaba, ni siquiera su círculo más cercano, era que detrás de esa fachada de poder absoluto existía un miedo fundamental. En las noches, Velasco sufría episodios de insomnio cada vez más frecuentes. A veces se levantaba de madrugada y revisaba obsesivamente los informes de inteligencia sobre amenazas internas. No temía un golpe militar o una intervención extranjera. Lo que realmente le aterrorizaba era mucho más simple. Una pregunta directa para la cual no tuviera respuesta preparada. Un momento de vulnerabilidad que expusiera la contradicción fundamental de su régimen. Aquella misma noche en que el dictador revisaba informes de inteligencia, un periodista novato contemplaba una hoja de papel con 7 palabras que podrían costarle la vida. La pregunta que más temía Velasco ya existía, escrita con la tinta indeleble del coraje, esperando el momento preciso para destruir la ilusión más cuidadosamente construida de la nación. Diego Marín no provenía de una familia influyente. Hijo de un profesor de historia y una enfermera, había crecido en un barrio periférico donde los apagones eran tan frecuentes como las redadas militares. Se había graduado apenas 3 años atrás de la Facultad de Comunicación, con honores pero sin conexiones. Mientras sus compañeros buscaban posiciones en medios controlados por el régimen, él eligió un camino distinto, un pequeño diario digital que operaba en los márgenes de lo permitido. Su escritorio en la redacción era el más alejado de la ventana. Sus artículos, mayormente sobre cultura y deportes, rara vez aparecían en la portada. Para sus colegas, era simplemente el chico nuevo, demasiado idealista, demasiado ingenuo para entender cómo funcionaba realmente el periodismo bajo Velasco. Con el tiempo aprenderás a doblar la cabeza, le había dicho Ramírez, un veterano que llevaba 15 años cubriendo política. No se trata de mentir, sino de sobrevivir para contar otra historia mañana. Pero Diego había visto lo que el silencio colectivo había costado. Estaba la historia de su vecina Elena, cuyo hijo había sido detenido por participar en una protesta estudiantil y llevaba 6 meses bajo investigación sin cargos formales. O la del pequeño comercio de don Gustavo, clausurado misteriosamente después de negarse a colgar un retrato de Velasco. Pequeñas tragedias cotidianas que nunca llegaban a los titulares. La noche antes de la conferencia, Diego no pudo dormir. Sentado frente a su vieja computadora, redactó la pregunta una y otra vez. ¿Era demasiado agresiva? ¿Demasiado ambigua? Buscaba palabras que fueran imposibles de evadir, pero que tampoco pudieran ser consideradas una provocación directa. Tras horas de intentos, la redujo a su esencia más pura. Señor Velasco, si su pueblo le quiere de verdad, ¿por qué hay soldados en las calles? La guardó en un archivo sin nombre y borró el historial de su computadora. Su madre, al verlo prepararse el desayuno a las 5 de la mañana, notó sus ojos enrojecidos. ¿Estás enfermo?, preguntó preocupada. Solo un poco nervioso por una entrevista, respondió él, evitando su mirada. Eligió su ropa con cuidado calculado. Un traje gris oscuro que había comprado para la graduación, una corbata discreta, zapatos lustrados pero no nuevos. Nada que llamara la atención, nada que lo distinguiera del resto de periodistas. Se afeitó meticulosamente, sabiendo que cualquier detalle fuera de lugar podría ser usado para desacreditarlo después. En el taxi hacia el Palacio Presidencial, repasó mentalmente cada posible escenario. Si los guardias lo detenían antes de hablar, si Velasco lo ignoraba deliberadamente, si lograba formular su pregunta pero era expulsado inmediatamente. Había calculado incluso el momento exacto, no demasiado pronto, cuando todos estaban alertas, ni demasiado tarde, cuando Velasco podría dar por terminada la sesión. Su editor le había llamado esa mañana, inusualmente nervioso. Solo haz alguna pregunta sobre la nueva carretera panamericana. Es importante para nuestros lectores. Le había dicho con un tono que sugería una orden más que una recomendación. Su compañera Claudia, al encontrarlo en la entrada del palacio, le había susurrado. Ten cuidado. Martínez de El Meridiano lleva 3 semanas sin aparecer después de su artículo sobre corrupción.
Diego asintió en silencio, pero la decisión ya estaba tomada. Mientras esperaba en la fila para la acreditación, recordó a su padre hablándole sobre los momentos bisagra de la historia. No son grandes batallas ni discursos grandilocuentes, solía decir. Son pequeños actos de valor, decisiones tomadas por personas comunes, que un día deciden que ya es suficiente. Por primera vez en su carrera, Diego entendió que no estaba allí solo como observador, sino como participante. Al entrar a la sala imperial, algo había cambiado dentro de él. Ya no era el chico nuevo e insignificante de la redacción. Cada paso que daba entre las filas de asientos lo afirmaba en su propósito. No se trataba de heroísmo ni de rebeldía juvenil. Era una decisión deliberada, meditada, casi científica. La verdad merecía ser dicha, costara lo que costara. Los regímenes más temibles no son derrocados por ejércitos, sino por preguntas que nadie se atreve a formular. Mientras los otros periodistas agachaban la cabeza, Diego preparaba en su mente 7 palabras que expondrían la contradicción más fundamental del sistema de Velasco. Una pregunta tan simple que no existía respuesta que pudiera salvar la fachada cuidadosamente construida durante años. El tiempo pareció detenerse cuando Diego se levantó de su asiento. No siguió el protocolo de levantar tímidamente la mano esperando ser reconocido. Se puso de pie con un movimiento deliberado que quebró la coreografía ensayada de aquella conferencia. Las miradas se dirigieron hacia él como si hubiera cometido una profanación en un templo sagrado. El micrófono, un dispositivo simple, se transformó en sus manos en un arma de verdad. Cuando lo tomó, no tembló. No, sus ojos, fijos en los de Velasco, mostraban una determinación que contrastaba con el temor que había dominado aquella sala durante años. Los guardias, entrenados para responder ante amenazas físicas, quedaron momentáneamente paralizados ante esta insurrección pacífica e inesperada. Señor Velasco, si su pueblo le quiere de verdad, ¿por qué hay soldados en las calles? 7 palabras, apenas un suspiro en la historia. Pero en aquel momento, la simplicidad lingüística de la pregunta era precisamente lo que la hacía devastadora. No utilizaba tecnicismos que pudieran ser rebatidos con jerga oficial. No acusaba directamente, lo que hubiera permitido una respuesta defensiva. En cambio, exponía una paradoja fundamental. Un líder verdaderamente querido no necesita la protección constante de armas contra su propio pueblo. La sala, normalmente controlada como una orquesta bajo la batuta invisible de Velasco, se sumergió en un silencio tan denso que podía cortarse. Los fotógrafos, por instinto profesional, comenzaron a disparar sus cámaras captando algo inédito, un momento no ensayado, no controlado, no filtrado por el régimen. El sonido de los obturadores era como una lluvia repentina en un desierto de silencio. Los asesores de Velasco, sentados en la primera fila, intercambiaron miradas de pánico. El jefe de comunicaciones hizo un gesto sutil a los técnicos de sonido, quienes por un momento consideraron cortar el micrófono, pero la transmisión en vivo hacía imposible ocultar lo que ya había sido dicho. El rostro de Velasco, ese lienzo perfectamente controlado durante décadas, reveló fugaces microsegundos de verdad. Su pupila se dilató. Una vena en su sien palpitó visiblemente. La comisura izquierda de su boca se contrajo en un tic nervioso que nunca antes había sido documentado. Fueron apenas fracciones de segundo, pero suficientes para que todos los presentes presenciaran algo revolucionario. La primera grieta en el monolito. Más reveladora aún fue la transformación en los rostros de los otros periodistas. Lo que comenzó como expresiones de shock ante la audacia de Diego fue evolucionando hacia algo más profundo. En sus ojos se podía leer una mezcla de admiración y vergüenza propia. ¿Cuántas veces habían callado la misma pregunta? ¿Cuántas veces habían reprimido su instinto periodístico en favor de su supervivencia? Cuando Velasco finalmente respondió, intentó la misma estrategia que había funcionado infaliblemente durante años, la desestimación condescendiente. Soltó una risa breve, estudiadamente casual, y dijo: «Jóvenes periodistas, sois demasiado dramáticos». Pero su voz, ese instrumento perfectamente afinado para la manipulación, lo traicionó. El tono era más agudo, la cadencia más rápida, la autoridad diluida.
Por primera vez en la historia del régimen, la táctica falló. La sonrisa no infectó a la audiencia como solía hacerlo. Nadie rió por cortesía o miedo. La pregunta seguía flotando en el aire, intacta, implacable en su simplicidad. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que esas 7 palabras estaban viajando ya a través de ondas electromagnéticas a millones de hogares. En barrios periféricos, en pueblos remotos, en lujosos apartamentos y humildes casas, familias enteras dejaban de cenar para mirar atónitas sus televisores. La pregunta resonaba en los oídos de un país entero que, durante demasiado tiempo, había aprendido a no cuestionar. Una ama de casa en su cocina detuvo el cuchillo sobre la cebolla que cortaba y miró con asombro a su esposo. Un taxista subió el volumen de la radio en su vehículo, incrédulo. Un grupo de estudiantes en una cafetería quedó paralizado frente al pequeño televisor. Por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que millones pensaban en silencio. Mientras la pregunta reverberaba por todo el país, en el escenario se desplegaba algo que nadie había presenciado jamás. El todopoderoso Velasco, atrapado en un silencio que parecía estirarse hasta el infinito. Los dictadores controlan con palabras, pero son vulnerables ante los silencios que no pueden llenar. Fueron exactamente 3 segundos, 3 latidos de corazón que reescribieron la historia de un país. En el gran reloj de pared de la sala de prensa, el segundero avanzó con un sonido amplificado por el silencio absoluto que reinaba en el recinto. 1, 2, 3. Para cualquier otra persona, este breve lapso habría pasado desapercibido, pero para un hombre que había calibrado cada respiración pública durante décadas, esos 3 segundos se convirtieron en un abismo insondable. La mandíbula de Velasco, siempre firme en las fotografías oficiales, tembló casi imperceptiblemente. Su mano derecha, que momentos antes gesticulaba con autoridad, quedó suspendida en el aire como una bandera abandonada. Sus ojos, entrenados para mantener contacto visual dominante, parpadearon 4 veces en rápida sucesión, mientras su cerebro procesaba frenéticamente las implicaciones de cada posible respuesta. Un militar con 30 años de carrera sabe reconocer una emboscada, incluso cuando viene en forma de 7 palabras. En ese instante, Velasco comprendió que estaba atrapado en un dilema perfecto. Admitir la necesidad de fuerza militar sería confirmar la acusación implícita. Negarla sería contradecir la realidad visible para todos. En la primera fila, la secretaria de Comunicación Presidencial dejó caer su portapapeles. El sonido del plástico contra el mármol pulido resonó como un disparo. 3 asesores presidenciales se inclinaron hacia adelante simultáneamente, como si pudieran telepáticamente transmitir una respuesta salvadora a su líder. Los fotógrafos, esos cazadores de momentos, presionaron sus obturadores con frenesí. El tenue zumbido de las cámaras digitales creó una extraña melodía de fondo para el silencio del dictador. Sabían instintivamente que estaban capturando algo que nunca antes había sido documentado. La desnudez psicológica de un autócrata. Entre los periodistas presentes, miradas furtivas comenzaron a cruzarse. La veterana corresponsal internacional Carmela Vázquez, que había cubierto 4 guerras y 7 golpes de Estado, contuvo la respiración. El representante del diario oficialista, habitualmente sonriente, palideció visiblemente. Un enviado de una agencia extranjera garabateó furiosamente en su libreta. 3:42 p.m. Velasco sin palabras por primera vez. Cuando finalmente habló, la voz de Velasco emergió transformada. El tono había ascendido casi una octava completa, abandonando el registro grave que sus asesores de imagen habían cultivado cuidadosamente. La cadencia, normalmente pausada para transmitir dominio del espacio y tiempo, se aceleró torpemente. Nuestras medidas de seguridad responden a amenazas reales contra la estabilidad nacional. Logró articular finalmente. Las palabras, que en cualquier otra ocasión habrían sido pronunciadas con convicción ensayada, sonaron huecas incluso para los oídos más leales. El coronel Rivera, jefe de seguridad presidencial durante 8 años, miró hacia el suelo. La ministra de Comunicación, maestra en el arte de transformar debilidades en fortalezas retóricas,
cerró su carpeta lentamente. Por primera vez, ni siquiera los más fervientes defensores del régimen encontraron consuelo en el mantra gastado de la seguridad nacional. Durante 1200 días de gobierno, Velasco había pronunciado discursos electrizantes, había dominado debates televisivos y había silenciado oponentes con respuestas fulminantes. Su retórica había sido su arma más efectiva, pero ahora, frente a una simple pregunta directa, su arsenal lingüístico parecía haberse evaporado. Los historiadores políticos señalarían más tarde este momento como el gran traspaso, ese instante preciso en que el poder simbólico cambió de manos, no mediante balas ni revoluciones, sino a través del vacío creado por un silencio inesperado. El poder, temporalmente, había abandonado al poderoso para residir en quien había formulado la pregunta que nadie se atrevía a hacer. En ese breve silencio se había roto algo fundamental, como un espejo que, una vez agrietado, ya nunca refleja la misma imagen. La fragilidad tras la fachada de fuerza quedó expuesta no mediante elaboradas investigaciones periodísticas o manifestaciones masivas, sino mediante la ausencia momentánea de palabras. Aquel espejo agrietado no solo reflejaba la vulnerabilidad de Velasco, sino que se convirtió en una ventana a través de la cual un país entero comenzó a ver su propia fuerza dormida. En las cocinas humildes de los barrios periféricos, en los elegantes despachos corporativos, en las universidades y mercados, algo imperceptible pero poderoso había cambiado. La pregunta de Diego había plantado una semilla subversiva en la mente de todos los que presenciaron aquel momento. Mientras los asesores presidenciales ordenaban retirar abruptamente a Velasco del escenario, ya era demasiado tarde. La transmisión en vivo había llegado a más de 4 millones de hogares. Una avalancha de llamadas telefónicas saturó las redes. ¿Viste eso?, preguntaban voces incrédulas en susurros cautelosos. En los bares, donde normalmente se discutía de fútbol, grupos de extraños intercambiaban miradas cómplices mientras los televisores repetían el momento una y otra vez. El Ministerio de Comunicación entró en crisis. En una habitación sin ventanas del Palacio de Gobierno, el director de Comunicación Estratégica, Carlos Mendoza, convocó una reunión de emergencia. «Necesitamos una narrativa alternativa. ¡Ya!», gritó mientras golpeaba la mesa. 15 minutos después, los canales estatales comenzaron a transmitir noticias sobre un supuesto complot terrorista internacional. Los periódicos afines al régimen recibieron órdenes de minimizar el incidente como una provocación orquestada por elementos antipatrióticos. Pero algo había cambiado en el ecosistema informativo. Por primera vez en la era Velasco, los medios tradicionales perdieron el control de la narrativa. En grupos de mensajería, el video del silencio de Velasco se multiplicaba exponencialmente. Un ingeniero de sonido anónimo aisló esos 3 segundos de silencio y los convirtió en un archivo que pronto se volvería viral. El sonido más poderoso jamás grabado, lo llamaron en las redes. En la redacción de La Vanguardia, un diario que había sobrevivido caminando en la cuerda floja de la autocensura, la periodista Lucía Morales observaba nerviosa el video por 17ª vez. Hacía años que no publicaba nada remotamente crítico con el régimen. Esa noche, después de 3 horas contemplando su teclado, escribió un editorial titulado «Sobre preguntas necesarias», que sutilmente cuestionaba la presencia militar en zonas civiles. Al día siguiente, sucedió algo extraordinario en la rueda de prensa del Ministerio de Economía. Roberto Quiroga, un periodista financiero conocido por su timidez, levantó la mano y preguntó: ¿Puede el ministro explicar por qué el presupuesto militar ha aumentado un 60% mientras los hospitales carecen de medicamentos básicos? El ministro, visiblemente desprevenido, balbuceó una respuesta sobre prioridades nacionales, mientras los asistentes intercambiaban miradas de asombro. La pregunta de Diego se convirtió rápidamente en un símbolo. Una semana después, aparecieron pintadas en muros de 3 ciudades diferentes, con las mismas 7 palabras. Un cantante underground compuso una canción cuyo estribillo simplemente repetía: «¿Por qué hay soldados en las calles?». Estudiantes universitarios comenzaron a llevar pequeños pins con el número 3, una referencia a los segundos de silencio que habían expuesto la fragilidad del dictador.
La respuesta del régimen fue predecible pero contraproducente. El ministro de Seguridad ordenó duplicar la presencia militar en puntos estratégicos y establecer nuevos puestos de control en barrios considerados problemáticos. En una cruel ironía, la pregunta de Diego quedaba contestada por el propio régimen con más soldados en las calles. Este aumento de la presencia militar, lejos de restablecer la autoridad de Velasco, solo servía para subrayar la contradicción fundamental que Diego había expuesto. En mercados y plazas, lugares donde antes las conversaciones políticas se limitaban a murmullos entre personas de confianza, ahora surgían diálogos más abiertos. Una vendedora de frutas comentaba a sus clientes: si necesitan tantos soldados para protegernos, algo debe andar muy mal, ¿no cree? En las peluquerías, donde siempre se había hablado de todo menos de política, ahora se debatía sobre la legitimidad de un gobierno que no confiaba en sus propios ciudadanos. El régimen, acostumbrado a enfrentar opositores identificables que podían ser neutralizados, se encontró luchando contra algo mucho más difuso: una idea. No podían arrestar a todos los que compartían el video o repetían la pregunta. No podían impedir que la gente notara la contradicción entre el discurso oficial de popularidad y la realidad de un país vigilado por fuerzas armadas. La verdad existe más allá del miedo. Este fue el descubrimiento colectivo que emergió aquel día histórico. En el instante en que Diego Marín pronunció aquellas 7 palabras, algo fundamental cambió en el tejido social del país. No fue solo un dictador desestabilizado, sino la revelación de que el emperador, con todo su aparato militar, su propaganda y sus amenazas, era vulnerable ante la simplicidad de la verdad. Lo extraordinario no fue el silencio de Velasco, sino el despertar de millones. Como una onda expansiva, la valentía de un solo hombre reveló que el verdadero poder nunca estuvo en las armas ni en los discursos grandilocuentes. Siempre había residido en el valor colectivo de un pueblo para preguntar lo prohibido, para cuestionar lo que parecía inamovible. Al final, el legado que Diego dejó no fue simplemente un momento de periodismo heroico. Fue la demostración viva de que cuando la palabra veraz se enfrenta al poder basado en mentiras, la verdad, por sencilla que sea, siempre prevalece.